Muy bien. Vamos a compartir sobre este tema de la identidad, ¿no? Y siempre me gusta empezar trayendo la definición del concepto para poder ir entrando en el tema, ¿no? Cuando uno va al diccionario de la Real Academia Española, el primer concepto que encontramos a hablar de identidad dice cualidad de idéntico, conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Entonces, en esta conferencia, cuando hablamos de identidad del hombre en Cristo, lógicamente vamos a ir viendo esos rasgos o características que nos identifican con Cristo. Pues identidad son las características de la persona que la identifican y la hacen visible de alguna manera, dentro, lógicamente, de su relación con los demás, algo con lo cual te permite ser identificado. Y para nosotros los creyentes, lógicamente, es importante entender que esto fue plasmado desde la creación. Pues, como nos relata el libro de Génesis en el capítulo 1, verso 27, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, éramos una representación que tenía unas características similares al Creador, lo cual empezaba a marcar nuestra identidad. Ahora me puse a investigar un poquito qué tan relevante e importante es hoy en día el tema del cuidar nuestra identidad. Claro, hay muchos aspectos. Y me encontré con una información que de cierta manera manejaba, pero que fue alarmante a la hora de poder ver la estadística y los informes que ellos te daban, ¿no? ¿Alguna vez usted ha escuchado hablar del robo de identidad? El robo de identidad es un problema global, con personas de todos los ámbitos de la vida siendo víctimas. Se estima que en los Estados Unidos casi el 33% de los estadounidenses han sido víctimas de robo de identidad en algún momento de sus vidas. Y las pérdidas anuales superan los 43,000 millones de dólares. En el 2021, en plena pandemia, el fraude de identidad tradicional afectó 15 millones de personas, solamente en los Estados Unidos, con un costo promedio de $1,500 por víctima. Hoy por hoy, la identidad es un blanco de ataque, no solamente para todos estos pilluelos, sino que ha sido un blanco de ataque desde el inicio. Hoy se quiere robar la identidad sexual de las personas, del ser humano, se quiere robar la identidad digital. Y es más, se está tratando de erradicar todo aquello que afirme la identidad del ser humano. Por eso se ataca a la familia, por eso se ataca a la iglesia y por eso hoy en día hay políticas mundiales de globalismo que quieren erradicar el concepto de naciones para convertirnos en ciudadanos del mundo, para que usted no pueda reafirmar su identidad como peruano, brasileño, argentino, sino sea simplemente un ciudadano del mundo. Y es que la identidad, como decía, fue el foco de ataque desde el inicio. Esto no es algo nuevo. Si hacemos un pequeño recuento de algunos pasajes bíblicos que hablan de cuando se hizo el pecado presente, y nos vamos a Ezequiel 28, versos 17, dice, tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió
a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Y el libro de Isaías en el capítulo 14, versos 13 y 14, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, decía, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos, en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Estamos hablando de la caída de Satanás, donde Satanás se llena de orgullo y al no tener clara su identidad, él entiende que en vez de ser portador de luz, él quería ser igual que el Altísimo. Y como dice la Escritura, voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos, en el norte. Otra versión diría, y posicionaré mi trono a los lados del norte. Hablando de identidad, a todos aquellos que se identifican con un equipo de fútbol que se siente en norte, ya saben entonces a qué atenerse de acuerdo a las Escrituras. Así que lo encontramos en la rebelión de Satanás, como también lo encontramos en el huerto del Edén. Génesis 3, verso 5, todos conocen estos versículos. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán vuestros ojos abiertos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esta es la conversación entre la serpiente y Eva, donde él dice, no, yo no puedo comer de ese fruto, porque si como ese fruto moriré. Y como Eva no tenía clara su identidad en Dios, entonces astutamente la serpiente la engaña y le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Cuando ella ya era hecha a imagen y semejanza de Dios. Pero por no tener clara su identidad en Dios, es engañada. De la misma manera como el orgullo distorsiona la identidad de Satanás para salirse del lugar que le correspondía y de esa manera vivir la consecuencia de su acto. El hombre había sido creado entonces a imagen y semejanza de Dios. Y el no tener clara nuestra identidad permite que seamos producto de engaño, seamos presos del engaño. Y es que la inseguridad es una puerta para que nuestra identidad en Dios no sea tomada. Que usted no tome el lugar que Dios tiene preparado para usted. El orgullo trajo como consecuencia que la identidad de Lucifer sea descolocada. Y en vez de verse como portador de luz, en su corazón se albergó la idea de ser igual que Dios. Incluso nuestro Señor Jesucristo fue tentado en su propia identidad. Satanás, cuando lo tienta, le dice, si tú eres hijo de Dios. 3 veces. Así que es sumamente importante que nosotros como hombres de Dios tengamos clara cuál es nuestra identidad en Él. Porque hay diferentes factores que están buscando desenfocar el lugar que te corresponde ocupar. Porque lo que brota de su corazón nace de lo que usted es. Nace de lo que usted piensa, de lo que usted siente. Y el enemigo está buscando, hasta el día de hoy, que no estemos claros en ello. Y lo vemos, por ejemplo, en Moisés. Muchos años para poder entender cuál era su identidad en Dios. Él tiene un encuentro después de 40 años de haber nacido con Dios. Éxodo 3:11.
Y entonces Moisés, después de recibir el encargo, respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y muchas personas el día de hoy que conocen a Dios y están listos para recibir un encargo, pero tienen esta duda: ¿quién soy yo? El enemigo usa el dolor, la pena, las opiniones de los demás, la vergüenza, nuestros anhelos, nuestros pensamientos, lo que decimos o cómo nos sentimos, para que no nos posicionemos en las promesas del Señor y nos consideremos indignos. Él está buscando en todo momento distorsionar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Y está queriendo arraigarnos a un punto de partida que Dios ni siquiera contempla. La realidad de nuestras vidas actualmente. El enemigo quiere que usted empiece a mirar sus deficiencias, sus errores, sus temores, sus problemas. Y Dios no lo contempla, porque nuestro Dios mira la obra terminada. Y Él está trabajando con nosotros, sabiendo y conociendo el final de la historia. Pero el punto de partida es quién es usted el día de hoy. Es quién soy yo el día de hoy. Por supuesto, podremos tomar como punto inicial de identificarnos en este desarrollo de identidad nuestra nacionalidad. Somos peruanos. Su propio sexo, somos varones. La familia de donde proviene. El arraigo cultural que usted tiene, la educación. Pero aquí lo importante es lo que usted y yo tomamos de lo que Dios dice de nosotros. Mire usted lo que dice las Escrituras en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versos 10 al 11. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. ¿Cuántos se alegran? 2 o 3, muy espectacular. Pero mire usted lo que dice al final. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Tenemos el mismo Padre y Jesús no se avergüenza de nosotros, porque Él nos conoce. Sin embargo, muchas veces nosotros nos avergonzamos de nosotros mismos y nos colocamos por encima de Dios y empezamos a pensar en todo lo que nos falta en vez de soñar en Dios con todo lo que Él desea en su voluntad para nuestras vidas. Porque es sumamente importante entender que mi identidad me conecta con mi propósito. Y si usted y yo no tenemos clara nuestra identidad en Dios, vamos a estar descolocados en nuestro propósito. Y hubo un pueblo que vagó 40 años en el desierto por olvidarse de ser el pueblo escogido por Dios.
por no tener clara su identidad. Mire usted lo que dice la Escritura en el libro de Isaías, en el capítulo 42, verso 1. Dice, he aquí mi siervo, está hablando del Señor. Yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Ahora nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 20, 28, diría, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Todos conocemos estas escrituras. Pero el punto al que quiero llegar es trabajar parte de nuestra identidad, de entender el lugar que nos coloca, que es ser siervos. Es más, cuando los discípulos empezaban a preguntarse, ¿quién será el mayor? ¿Seré yo? ¿Serás tú? Jesús les dijo, se sentó y los llamó a los 12 discípulos, dijo, quien quiera ser el primero, debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Cuando hablamos entonces de la identidad nuestra, entendemos que tenemos un ejemplo a seguir, que es Jesús, que vino a servir. Y nosotros por la cultura, como hombres, muchas veces no nos relacionamos de manera muy fácil con el servicio. Claro, estoy seguro que quizás en la iglesia sí se puede experimentar esa cualidad. Pero recuerden, amados, que nuestro primer ministerio es nuestra familia. La pregunta entonces es si el día de hoy podemos estar claros que debemos ser los primeros servidores en nuestro hogar, los primeros servidores de nuestras esposas, los primeros servidores de nuestros hijos. Porque la cultura nos va a llevar a entender en esa deformación de que nosotros somos los reyes del lugar. Claro, el lugar de respeto que le corresponde a papá es un lugar de honra. Sin embargo, hay un llamado a caminar en un lugar de servicio. Y nosotros hemos malentendido muchas veces conceptos de hombría, por supuesto, donde hemos entendido que somos más hombres cuando aguantamos menos, ¿no? Somos más hombres cuando gritamos más fuerte. Somos más hombres cuando tomamos licor. Somos más hombres cuando cerramos en el carro al que nos bendijo primero, con una cerradita. Cuando la primera cualidad en nuestra identidad como hombres en Cristo debería ser los mayores siervos en nuestra familia, los mayores siervos en nuestra iglesia, los mayores siervos en nuestra comunidad, los mayores siervos en nuestro lugar de trabajo, los mayores siervos en cada lugar que nos corresponda. Yo estoy seguro que estamos atentos de manera natural a las promesas. Todos queremos recibir promesas de bendición. Amén. Y estamos listos para tomarle la foto al versículo de la bendición,
a poder anotar con nuestro resaltador un versículo para yo me apropio de esta palabra. Pero hoy, mis amados, hay un llamado a poder ocupar nuestro lugar de siervos. Usted y yo somos escogidos. El libro de Efesios en el capítulo 1, verso 4, dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Y lo más maravilloso es que somos escogidos a pesar de nosotros mismos. No cabe la descalificación, sino el perseverar en Dios. Mire usted lo que diría el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 15, versos 9 al 10. El apóstol Pablo diría, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dígale a su vecino, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Pero hay una verdad en toda esta reflexión que el apóstol Pablo nos trae, que en nuestra humanidad vamos a tender a descalificarnos por nuestros errores pasados, por nuestra manera de pensar anterior a este tiempo. Pero no se trata de mí. Estamos en un momento difícil después del almuerzo. Amén. Así que dígale a su vecino, no se trata de mí. Cuando usted entiende su identidad en Dios, usted se posiciona para poder cumplir su voluntad. Pero si usted sigue descalificándose todo el tiempo por sus errores, por su pasado, usted siempre va a estar rehuyendo ese llamado. Ahora, usted tiene que decidirse. Porque Dios está dispuesto a equiparle. Dios es el mayor interesado que usted y yo caminemos en nuestra identidad en Dios, porque Él quiere cumplir su propio propósito en nosotros. 2 Corintios 3, versos 5 al 6 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando usted se determina a caminar en la identidad que Dios ha determinado para su vida, Dios se encarga de equiparle, porque sus competencias vienen de Él para nuestras vidas. Ahora hay un llamado a que usted y yo ocupemos ese lugar, porque Dios necesita que seamos modelos aquí en la tierra. No modelos de pasarela, pero sí modelos en nuestros hogares, modelos en nuestras familias,
¿Cuántos de nosotros el día de hoy podrían firmar un compromiso de aceptar un yerno para su familia exactamente igual que usted? ¿Cuántos lo firman? ¿Cuántos tienen una hija? Varones, ¿cuántos están listos para firmar un compromiso? ¿Ah? De recibir un yerno exactamente igual a usted. Amén. Pues hay una realidad. Dios es el mayor interesado en que usted y yo ocupemos ese lugar. Porque Dios quiere entrenarnos. Cuando el Señor trabajaba con David, y David no sabía que Dios estaba trabajando con él. Luego el profeta Natán se lo diría en 2 de Samuel capítulo 7 verso 9, dice: y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Muchas veces podemos fácilmente atribuirnos nuestras propias victorias, nuestros propios crecimientos, nuestros propios avances. Pero que habíamos dicho hace un rato, que todo era por gracia de Dios. Y el Señor nos recuerda que Él es el que abre paso delante de nuestras vidas. Que Él es el que quita a todos y destruye a todos nuestros enemigos delante nuestro. Y Él es el que levanta a los hombres que están dispuestos a caminar en una identidad correcta. Como decía el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios, verso 1 del capítulo 11. Hay una necesidad de modelos. Hoy en día nuestros hijos ya no ven televisión. ¿Sabía usted? Pues de repente ni nos enteramos. Nuestros hijos no ven televisión. Nuestros hijos ven redes. Y la forma de comunicación cambió. Porque antes en la televisión se veían programas con algún tipo de formato, concursos, novelas, de espectáculo. Hoy se ven modelos. En las redes se ven modelos de comportamiento. ¿Cómo hago yo la vida? Los famosos youtubers, los famosos influencers. Es que si antes teníamos nosotros alguien que podía traer modelos diferentes en el hogar, como era la televisión, y hoy en día ya no es la televisión ni la computadora, sino está la tablet, el celular, que están a la mano de los chicos. Y ponen diferentes modelos a su disposición. Por eso el apóstol Pablo diría en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, en el verso 17: hermanos, una vez más, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Usted y yo somos modelos. Primero Pablo posicionándose como modelo y luego diciendo: no, nosotros somos el modelo. Saluda al modelo que tiene al lado. Somos modelos que desfilamos día a día en nuestros hogares, que desfilamos
día a día en nuestros trabajos, que desfilamos día a día en la calle. Somos modelos de servicio. Nuestro Señor Jesucristo nos estableció un modelo para el matrimonio, de cómo relacionarse el varón con la esposa de la misma manera en la cual Él se relacionó con la iglesia. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Algo totalmente distinto a lo que experimentaría en esa conversación el Señor con Adán. Adán diría: la mujer que tú me diste. Sin embargo, Cristo diría: no, yo doy mi vida por ella, para santificarla y presentármela a mí mismo como una iglesia sin mancha y sin arruga. Y es que yo estoy seguro que damos lo mejor de nosotros. Pero muchas veces no hemos tenido modelos que nos hayan ayudado a que nuestra versión de lo mejor de nosotros sea superior al estándar de Cristo. Y caemos en la queja, en la calificación, y le ponemos nota a todas las cosas que suceden en nuestros hogares, en nuestras familias. Aprobamos y desaprobamos. Y no ocupamos ese lugar de servicio que nos toca. Como siempre hemos aprendido en los cursos de matrimonio, de crianza sobre todo, cuando nuestros hijos traen logros a casa, ¿qué es lo que decimos los varones? Este es mi hijo. Más desafiante, entonces, igualito a su padre. Pero cuando vienen con alguna dificultad, con una situación complicada, volteamos a la mamá y le decimos: mira ahí a tu hijo. Bueno, quizás por este lado de Lima no pase, de repente pasa en el otro lado nada más. Es que somos fáciles para poder calificar las acciones sin involucrarnos como actos de servicio. Donde nosotros debemos de modelar el carácter de nuestros hijos. Debemos de ayudar a mantener el lugar de autoridad de nuestras esposas delante de nuestros hijos. Debemos de servir a nuestras esposas en las diferentes necesidades que se dan en el hogar. Sí, es que yo llego cansado. Sí, es que trabajo todo el día. Pero tenemos un modelo que entregó su vida, que no puso excusas, que nunca se quejó, que fue en silencio a pagar el precio. ¿Y cuántos de nosotros nos quejamos y no estamos dispuestos a pagar el precio? Y se ha distorsionado tanto el concepto de servicio que, por ejemplo, cuando hablamos de amas de casa, inmediatamente lo relacionamos a aquella persona que hace los quehaceres del hogar, que en este caso es la mamá.
Pero ese no es el concepto real de ama de casa. El concepto real de ama de casa es la señora de la casa. El amo de la casa, la ama de la casa. El señor de la casa, la señora de la casa. Cuando vemos las cosas desde su verdadero significado, entonces podemos nosotros entender el llamado que tenemos de involucrarnos. De entender que hay acciones que no necesariamente tienen que ver con la feminidad y que son necesarias que usted y yo estemos involucrados. Aunque la cultura haya querido posicionar esas cosas en las manos de mamá, en la mano de nuestra esposa. Yo recuerdo cuando mi papá, a los 9 años, agarró un día, me sacó de mi juego y me sentó en la parte final de la cama y me dijo, espérame un ratito. Y trajo 2 pelotitas de plástico, pequeñas, y me trajo un par de medias mías. Y metió las pelotitas en cada una de las medias y me dijo, hijo, ahora te voy a enseñar a coser. Te he visto estas medias con hueco. Tú tienes que aprender a coserte tus propias medias. Porque tú no te vas a casar con una mujer para que te cosa las medias. Hello. Porque somos muy fáciles de poder entender y aliviarnos a la cultura. Pero hace cuánto tiempo que no sirves a tu esposa? No estamos hablando del Día de la Madre. No estamos hablando de su cumpleaños. ¿Hace cuánto tiempo que no ocupamos ese lugar de liderazgo que nos da el privilegio del servicio en el hogar? ¿Hace cuánto tiempo no le decimos a nuestras esposas, yo sé que tú le ayudas en las tareas, pero el día de hoy le voy a ayudar yo? Porque no se trata de las tareas, se trata de poder servir en nuestros hogares de la misma manera que Cristo sirvió a la iglesia. Hay una gran diferencia entre herencia y legado. Una de las definiciones más prácticas que podemos tener para diferenciar desde el lado espiritual y hacer presente esta diferencia entre herencia y legado está en que herencia es todo aquello que dejamos a alguien y legado es todo aquello que dejamos en alguien. Depende de cada uno de nosotros el poder tomar la decisión si la herencia o el legado de Cristo. Es muy diferente esperar la bendición que esperar ser de bendición. Muchos de nosotros nos hemos mal acostumbrado a buscar la herencia. Y estamos dispuestos a todo por ser poderosos en Dios. Poderosos maestros, poderosos predicadores, poderosos evangelistas. Pero ¿y el legado? La cruz. Porque la cruz es el legado. Como el apóstol Pablo nos recordaría, el apóstol Pedro nos recordaría en 1 de Pedro 3:7, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer, honor a la mujer como vaso más frágil.
y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay un llamado, amados. Hay un llamado imperativo a ocupar nuestro lugar basado en este legado que marca nuestra identidad en Cristo. Y es la cruz. Morir a uno mismo. Ser servidores en nuestros hogares, en nuestras familias. Estuve hablando en uno de los versos, relatando este conversatorio entre el profeta y el rey David, donde le hacía a colación a ese proceso en el cual él había llegado. Y la Biblia dice que a David se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios. Y la Biblia también nos dice que hubo un pacto que hizo Dios con David, donde no faltaría en el reino a lo largo del tiempo nadie, no faltaría ni uno de su descendencia, que siempre habría uno de su descendencia reinando. Y a nuestro Señor Jesucristo se le conoce como Hijo de David. Y claro, muchas veces hemos entendido que David era un hombre con intimidad con Dios, y en medio de esa intimidad él se arrepentía una y otra vez de sus errores, de sus maldades. Y nos hemos preguntado, ¿será por eso que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios? David era un hombre que en su seno familiar era rechazado. Y Dios lo usó para su gloria. Pero en 2 de Samuel, y voy terminando, en el capítulo 23, verso 1, nos encontramos con las últimas palabras de David. Déjeme leerlas. Estas son las últimas palabras de David. David, hijo de Isaí, recordando su origen, el lugar de rechazo. David, el hombre que fue elevado tan alto. David, el hombre ungido por el Dios de Jacob. David, el dulce salmista de Israel, declara. En ningún momento él pone el rey, porque David tenía clara su identidad en Dios. David era un hombre puesto al servicio de Dios. David era un adorador, el salmista de Israel. Y la realidad es que usted y yo hemos sido colocados en un reino. Nuestras propias familias. Como diría el doctor Cole, según el carácter del rey, es el carácter del reino. Si usted y yo tomamos nuestra identidad en Cristo, siendo los principales servidores de nuestras familias, usted va a ver cómo Dios le va a levantar. Usted va a ver una descendencia que alabe al Señor. Usted va a ver mujeres que brillan en medio de su familia, empezando por su esposa. Usted va a poder testificar con el testimonio de su familia de la gloria de Dios aquí en la tierra, porque seremos levantados como modelos, porque hay mucha necesidad. Y este es un llamado
urgencia a ser nosotros hombres que se identifiquen claramente con la identidad en Dios, de acuerdo al legado de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el día de hoy quiero hacer una oración. Ojos cerrados, rostros inclinados, nadie mirando. Este es un tema entre usted y Dios. Si usted reconoce el día de hoy que no ha ocupado ese lugar de servicio en su hogar, nadie mirando, ojos cerrados, quiero orar por ti. Hágame una seña con su mano. Veo su mano, Dios le bendiga. Veo su mano, Dios le bendiga. Veo sus manos, Dios le bendiga. Veo sus manos. Padre, el día de hoy venimos delante de ti a pedirte perdón, Señor, porque nos hemos amoldado de manera incorrecta a la cultura y no hemos ocupado el lugar que tú esperas. Perdónanos, Señor. Y el día de hoy, Señor, abrazamos el legado que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, la cruz, para poder ser aquellos que dan la vida por nuestras esposas, aquellos que dan la vida por nuestros hijos, aquellos que siguen el modelo, con el único fin de poder presentarte una descendencia que alabe tu nombre, y con el único fin de darte la gloria a ti. Te damos gracias, Padre, y bendigo a cada uno de mis hermanos el día de hoy, para que esta palabra sea sellada en su corazón, para que Dios te equipe, para que Dios te revele cuáles son esas áreas en las cuales has estado fallando, y para que el Señor renueve tus fuerzas y te llene de gozo para poder cumplir este llamado de la cruz. Que el Señor me los bendiga, mis amados.